en nuestros corazones. Como decimos, el compartir la palabra, el pararnos tras de una camarita hora en día, ¿sí? Estar aquí compartiendo, hablar la palabra, pues es algo realmente sencillo. Es algo que ni siquiera es nuestro, es algo que es de parte de Dios, que es de parte de su Espíritu Santo, ¿sí? Pero realmente el vivir, el servir, el amarnos, el honrarnos, el podernos entregar unos a otros como sacrificio vivo, agradable al Señor, eso es lo que el Señor pide, ¿sí? El que podamos ser útiles para su reino, el que podamos realmente servir, porque ¿de qué otra manera podemos cumplir la voluntad del Señor? Sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, ¿verdad? Entonces, hablábamos, acompáñame por favor a Mateo, capítulo 7, ¿sí? Y veníamos hablando precisamente de que el creyente, que como hijos de Dios, ¿sí? Podamos realmente manifestar fruto, ¿sí? Vemos que el Señor secó la higuera, ¿sí? Vemos que el Señor dice que tenía hambre y que le pidió a la higuera. Es que el Señor, así como en las bienaventuranzas, bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia, ¿sí? Porque entonces él heredará ese reino de Dios. Entonces el Señor está teniendo hambre, ¿sí? De que nosotros podamos realmente cumplir y hacer la voluntad del Padre, así como él dijo, mi comida no es humana, no es comida física, mi comida es hacer y cumplir la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, hablábamos de esa parte de que Jesús tuvo hambre, y luego vemos aquí después de esto que dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, como maldice la higuera, ¿sí? Y bueno, esto sabemos que está precisamente relacionado al pueblo de Israel, a esos fariseos, a los religiosos, ¿sí? Y antes de leer esta porción, fíjense que cuando el Señor nos habla a través de Pablo de Satanás, que él es el que precisamente nubla el entendimiento. Una manera de que el diablo nubla el entendimiento, pues precisamente es a través de la religiosidad. Es a través de volvernos personas religiosas que entonces estemos prácticamente cauterizadas de nuestro corazón, un corazón que ya no siente, un corazón que ya no se deja ni ser edificado, ni edifica, ¿sí? Y entonces se va endureciendo y dice la palabra que se va encalleciendo ese corazón, ¿sí? Pero entonces que el Señor nos dice, y vemos precisamente cuando nos habla en la porción de esta de donde Satanás está viene a matar, robar y destruir, ¿sí? Vemos que después de eso, del ladrón, ¿quién es el ladrón? Lo religioso. Llevar vidas religiosas, eso es lo peor que puede pasarle a una persona, la religiosidad. Aquí vemos en Mateo 7:15, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Y fíjense cómo empieza el Señor a hablar. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y recordemos que los fariseos se sabían la palabra, las escrituras, la Torá, ¿sí? El Tanaj, ¿verdad? El Talmud, ¿sí? Que eran sus escritos ya de generaciones en generaciones. ¿Cuál es la tradición? El Tanaj, bueno, más bien la Torá, que es el Pentateuco, ¿sí? La ley y los profetas. El Talmud, ¿sí? Que es, o más bien el Tanaj,
son las 613 ordenanzas. Y el Talmud eran los escritos de los rabinos, los consejos que podían dar, las enseñanzas que daban a través de un pasaje, ¿sí? Entonces todo eso ellos lo podían dominar y lo podían conocer y lo podían entender. Pero el vivirlo, ¿sí? Y por eso nos habla del buen samaritano, ¿verdad? Ese buen samaritano dice que estaba ahí un hombre tirado y entonces pasó un sacerdote, un sumo sacerdote, y dijo, este ha de estar borracho. Luego pasó otra persona, ¿verdad? Y no tuvo compasión, ¿sí? Es que la gente sin el evangelio así está. La gente vive en esa miseria. Y entonces aquí vemos por eso en Marcos 12:9 que dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y estaba refiriéndose precisamente a los fariseos, ¿sí? A esos religiosos. Entonces, veíamos que por la mañana vieron que la higuera se había secado, ¿sí? Vemos que Jesús respondió y les dijo, tened fe en Dios, ¿sí? Y bueno, es ahí donde comenzamos a comprender la fe en qué. ¿Para qué tenían que tener fe? Por supuesto, Jesús no les estaba enseñando el secreto de maldecir una higuera o echar montes en el mar. Esto no tendría ningún sentido, ni tampoco era el propósito del Señor el enseñarles eso. Más bien que era lo que el Señor le quería enseñar a sus discípulos, ¿sí? Recordemos que la nación judía había sido maldecida por Dios porque no tenían fe en el Mesías, no tenían fe en aquel que iba a consumar todo en la cruz del Calvario y más bien creían en sus propias obras. Eran hombres que creían en lo que eran sus enseñanzas, sus doctrinas, sus dogmas, sus tradiciones, pero no en el Señor, ¿sí? Entonces, ellos confiaban en sus obras y también en su religión, pero no en Dios. Y esta fue la razón fundamental por la que vino el juicio sobre ellos. Esto fue lo fundamental por la cual el Señor los maldice. Por eso Pablo a los Gálatas, cuando les dice, si viene otro y les comparte y les habla otro evangelio, otra buena noticia para los religiosos, que sea una tradición, que sea la circuncisión, que sea seguir sacrificando animales, sea anatema, sea maldito, sea separado de Dios, ¿sí? Porque ya no se trataba de los sacrificios físicos que pudiera hacer el hombre, sino en el sacrificio redentor que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario, ¿sí? Al mismo tiempo debemos entender que la fe es el único medio por el que podemos llevar fruto para el Señor y Cristo de nuestras vidas y ser librados de la esterilidad espiritual. Acuérdense que hablábamos de la esterilidad espiritual del hombre, ¿sí? Si se acuerdan, hablábamos de la maldición de la higuera estéril y compartíamos sobre Marcos 11, del 12 al 14, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor a dar? De ese pan de vida. Que la gente no coma de nosotros, no, que la gente coma de su pan, que la gente coma de su espíritu, de su palabra, de su evangelio, ¿sí? Y entonces Dios nos usa para nosotros poder llevar eso a las personas, ¿sí? Que nosotros primero lo podamos realmente creer y que nosotros al creerlo podamos realmente ser una solución, parte de la solución y no parte del problema, ¿sí? Por eso hoy en día podemos ver que religiosos siguen haciendo religiosos. Discípulos correctos hacen discípulos correctos, ¿sí? Y entonces ser librados de esa esterilidad espiritual. Y por último, la fe en Dios nos puede llevar a superar precisamente las dificultades que siempre vamos a encontrar en el servicio a Dios como hijos de Dios, ¿sí? Va a haber conflictos, va a haber situaciones,
es algo que hemos estado aprendiendo, es algo que Dios nos ha estado manifestando, es algo que hemos estado viendo, pero que es necesario. ¿Para qué? Para que como su iglesia podamos tener crecimiento y podamos madurar. Amén. Ahora, con respecto a esto, hablamos también, les estoy haciendo una remembranza, el que creyere y no dudare será hecho, se hará y será hecho lo que dice, ¿sí? Entonces, toda cuestión, todas señales que el Señor nos mandó a hacer, o todo milagro, es producido por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando el Señor habló de los montes que fueran arrojados al mar, ¿sí? Entonces, la fe de creer que Jesús es el Cristo, que Él ya lo consumó todo, que toda potestad, todo principado, todo dominio le ha sido entregado a Él en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella, ¿sí? Entonces, eso es la fe que hace realmente que se muevan las cosas, ¿sí? La verdadera fe comprende la pequeñez, decía, y la inutilidad del hombre para alcanzar las obras de Dios. Y por esa razón descansamos en su poder y en su gracia. Es algo que no puede provenir de nosotros. Es algo que no depende de nosotros. Es algo en el cual nosotros, depositando nuestra fe en Él, únicamente en Él, entonces podemos lograr grandes cosas para nuestro Dios, ¿sí? Y aquí se encuentra precisamente ese secreto para todo milagro producido por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Toda cuestión que Dios sigue obrando maravillas, Dios sigue obrando milagros, ¿sí? El hecho que una persona crea y el hecho que una persona quiera discipularse, quiera conocer, es el milagro más grande que podamos tener hoy en día. Amén, ¿sí? Que alguien quiera conocer a nuestro Dios. Entonces, nos quedamos precisamente en esta parte. El Señor se refirió a este tipo de milagros de la siguiente manera. Cuando dijo, de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿Pero a qué se refería realmente aquí el Señor? Bueno, este dicho acerca de la fe que puede mover las cosas aparece también en Mateo 17:20. Y decíamos que era algo que se utilizaba frecuentemente entre los judíos. Recordemos que el Señor, nuestro Señor y Cristo, ¿sí? Era judío, ¿sí? Entonces, había cosas que se escuchaban, que se decían frecuentemente y que eran usados por ellos. Pero realmente, ¿qué era lo que el Señor quería enseñarnos? En Miqueas, capítulo 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no debemos interpretar las palabras de nuestro Señor literalmente. Por lo que quería decir el Señor es que si tenemos verdadera fe, la oración tiene el poder para resolver cualquier dificultad o cualquier circunstancia que se nos presente. ¿Oración en qué? ¿Sí? Pues también eso es lo que viene el Señor a restaurar precisamente con el Evangelio, ¿sí? La fe, la oración, el servicio, la madurez en el espíritu, ¿sí? Y entonces, el hecho de que aquí Él nos está diciendo a través del profeta Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Qué quería decir esto? Aquí estaba hablando precisamente del Mesías, aquel que iba a venir a restaurar al pueblo de Israel, ¿sí? Sepultará, dice, nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, aquel pueblo de Israel que se aferraba a esta palabra, aquel pueblo que iba a creer esto, así como fue Zacarías, así como fue Pedro, que eran judíos, así como fueron Juan y aquellos que empezaron a creer en él como el Mesías, ¿sí?
iban a tomar esta porción de esta promesa de Dios a través del profeta Miqueas, ¿sí? Y lo mismo podemos decir de las dificultades que encontramos en la obra de Dios. Podemos ver un ejemplo muy consolador en la palabra de Dios a Zorobabel, ¿verdad? Después de que el pueblo de Israel hubiera regresado del cautiverio en medio de mucha debilidad y a través de muchos enemigos. Y vemos en Zacarías capítulo 4, versículos 6 y 7 que dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella, ¿sí? Y entonces vemos las promesas del Señor que se iban a cumplir en el Mesías, las promesas de Dios que se iban a cumplir en el Cristo, ¿sí? Y ahora tú y yo somos partícipes de esas promesas. Ahora tú y yo somos partícipes del Evangelio, de esa verdad de nuestro Señor y Cristo, de nuestro Salvador. Entonces, nos quedamos para concluir esta predicación. Creer y no dudar es bien importante, porque a veces pareciera que el enemigo nos está acechando tanto que dejamos realmente de creer, ¿sí? Y dejamos de depositar nuestra fe, ¿sí? Cuando el Señor nos está diciendo: todo lo que pidiereis orando, creedlo, que lo recibiréis y os vendrá, ¿sí? Pero dice creer y no dudar. El Señor y Cristo de nuestras vidas dijo que la duda era un grave obstáculo para recibir lo que íbamos a pedir por fe. Y se puede dudar de Dios y también de lo que pedimos, pero esto se manifiesta cuando oramos por algo en lo que no tenemos demasiado interés. Y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que pasa? No somos perseverantes y rápidamente nos cansamos. El apóstol Santiago lo expresa de la siguiente manera, ¿sí? Por eso, cuando hay una necesidad, ahí sí nos ponemos a orar, ahí sí nos ponemos a pedirle al Señor, ¿sí? Pero por lo que realmente tiene sentido y por lo que realmente el Señor nos manda, que es lo más importante, a veces se nos olvida el seguir perseverando en oración, ¿sí? Y entonces empezamos a dudar del poder de Dios. Y entonces empezamos a pedir otras cosas que no convienen. Pero ¿qué es lo que realmente conviene para nuestra vida? ¿Sí? En Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 8 dice: pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Y entonces vemos aquí cómo el Señor nos está haciendo una clara aclaración. El hombre de doble ánimo, ¿sí?, es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pedir teniendo fe en Dios tiene también ciertas limitaciones para nuestra vida. El hecho de que yo pueda pronunciar que Jesús es el Cristo, el hecho de que yo pueda estar escuchando constantemente lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él vino a hacer por mí, y el estar constantemente escuchando eso, pero sin realmente prestar atención en lo que el Espíritu Santo me quiere mostrar y me quiere manifestar para que yo entonces pueda proceder a un arrepentimiento genuino de obras muertas, ¿sí? Entonces me lleva a un fracaso, porque estoy dudando en mi corazón. Puedo estar, acuérdense que el pueblo de Israel veía la columna de fuego, veía la nube, veía cómo le crecían sus zapatos, cómo el Señor mandaba el maná del cielo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué era lo que pasaba? Había incredulidad en su corazón, había dureza.
Se fijaban, ¿por qué, Moisés? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allí estábamos bien, nos vienes a hacer sufrir ahora acá. Y entonces, en vez de haber agradecimiento y en vez de adorar al Señor, en vez de exaltar su nombre, porque los había liberado del enemigo, entonces se volvían una bola de quejas, ¿sí? Entonces, una vez dicho todo esto, debemos aclarar también que nuestro Señor y Cristo no nos estaba garantizando de una manera mágica o una forma mágica para conseguir todo lo que queremos. ¿Qué es lo que hoy en día mucha gente tiene ese concepto? Y yo declaro, y yo decreto, y yo declaro sanidad, y yo declaro esto, y yo declaro aquello, ¿sí? En Santiago 4:3, el Señor nos está diciendo, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le pedimos al Señor? Si es que estamos orando, ahorita oímos a Alonso orar, ¿verdad? Y cada servicio, cada reunión, hay alguien orando, ¿verdad? ¿Sí? Meditemos en nuestra oración. Meditemos qué es lo que le pedimos al Señor. Meditemos realmente las palabras que estamos dando, ¿sí? Notemos que cuando Jesús enseñó cómo mover montañas por la fe, dijo explícitamente, dice, tened fe en Dios. Es decir, el que lo hace, ¿sí? Y nuestra confianza se debe de apoyar siempre en Él y solamente en Él. Y en su voluntad revelada. ¿Cuál es su voluntad revelada? Jesús el Mesías, ¿sí? El que le demos la gloria y la honra a Él. En que tú y yo, si hoy en día estamos aquí, es por alabanza de su gloria. Si tú y yo tenemos vida hasta el día de hoy, es porque Dios quiere que cumplamos su propósito. Esa voluntad revelada que nos ha dado. Esto es algo muy diferente a la autosugestión, en la cual mucha gente, ¿sí?, trabaja en eso. El enemigo precisamente les nubla su entendimiento para que entonces de una manera autosugestiva, ¿sí?, crean que están pidiendo a Dios y ponen y depositan una fe de lo que están pidiéndole a Dios, esperando y pensando y creyendo que realmente lo van a recibir, ¿sí? Fíjate bien, ¿a qué me refiero con esto? Que en realidad es una forma de fe en nosotros mismos y en nuestra capacidad para estar convencidos de algo que deseamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si realmente lo que estás pidiendo, ¿sí?, es un deseo tan tuyo, que ni siquiera es la voluntad de Dios, ¿sí? Por el contrario, nuestra confianza se debe de apoyar únicamente en Dios a través de Cristo Jesús y en su voluntad revelada, ¿sí? Que es hacer y cumplir la evangelización mundial, que es hoy Israel al Señor tu Dios, que es obedecer a su pacto, que es obediencia y no sacrificio, ¿sí? Esa es la voluntad revelada al Señor. Que todo lo que hagamos, si sea comida o bebida, lo hagamos como para el Señor. Y entonces, realmente, tener cuidado, porque de repente podemos desviarnos del propósito que Dios realmente tiene para nuestra vida y poner atención realmente a ser cuidadosos de escuchar la voz de Dios, de escuchar a su Espíritu Santo, de qué nos está hablando. Como vamos a ver, el mismo Señor Jesús el Cristo estableció ciertas pautas, ¿sí?, que debemos de respetar si queremos realmente recibir lo que pedimos. Él dijo muy específicamente y muy en una manera especial, ¿sí?, como si lo quieres ver a lo mejor como un filtro por el que debemos pasar nuestra oración, ¿sí? Acompáñame a Juan 15:7, que es algo luego que se nos olvida. Es algo que luego se nos olvida, ¿sí? Y ahí el Señor nos está diciendo algo bien importante. ¿Qué es un filtro? Es algo en el cual
¿sí? Las empresas tienen filtros, hay filtros de seguridad, etcétera, etcétera, para corroborar realmente. Y si nosotros no enseñamos correctamente a las personas, entonces, ¿sí? Lo único que estamos haciendo y provocando es, es estarlas también orillando a errores. Entonces, fíjense bien. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Sí? Aquí está el filtro. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedís todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Entonces, para pedir correctamente, y no como decía Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, yo tengo que estar pegado al Señor. Yo tengo que estar en su presencia en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia de mi vida. Yo tengo que estar con Él, yo tengo que estar en Él, ¿sí? Y reconocerlo a Él en todos mis caminos. ¿Correcto? Orar con fe no significa únicamente estar seguros de lo que pedimos va a suceder, sino que debemos de asegurarnos también de que lo que estamos pidiendo se ajusta a la revelación de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? A lo revelado por Dios. Porque no debemos olvidar que la fe es básicamente nuestra respuesta depositada o nuestra respuesta, perdón, de la confianza, ¿sí? A lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. No más, ¿sí? Por eso debemos de tener cuidado en mezclar nuestras emociones con cuestiones de la palabra de Dios. ¿Correcto? La respuesta de la confianza a lo que Dios nos dice a través de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de decir es una de las cosas que con frecuencia se confunden las personas y que finalmente tiene graves consecuencias. Pongamos un ejemplo extremo que yo he visto y que he vivido y que me ha dolido, ¿sí? En personas que estimaba, en personas, ¿sí? El caso de los que conocieron a Julito Melgar, ¿sí? Que es el que compuso la de Creo en ti, Jesús, ¿sí? Y lo que harás en mí. Un chavo que adoraba al Señor. Ajá. Pero que hubo una parte muy, muy endeble, muy, muy fina, donde se desvió su corazón, ¿sí? Y no digo que por eso se lo haya llevado el Señor, pero es algo que a mí me impactó, ¿sí? Y entonces es donde me puse realmente a meditar en esto. Pongamos un ejemplo extremo que hemos visto. Finalmente tiene estas graves estas consecuencias. Imaginemos este ejemplo, ¿sí? Una madre dice que no cree en Dios porque puso su fe en Él para que su hijo enfermo se sanara, ¿sí? Y aunque oró insistentemente por ello, finalmente el hijo o el niño murió, ¿sí? Entonces, al tratar un caso, así no queremos parecer fríos o insensibles. Fíjate bien, más bien es aprender correctamente y enseñar correctamente. Ajá. Entonces, no se trata de que seamos fríos o insensibles, pero necesariamente tenemos que aclarar algunos puntos y algunas cosas sobre este tema. Hemos dicho que la fe es nuestra respuesta, ¿sí?, a la voluntad de Dios revelada. Nuestra fe es creer que Jesús es el Cristo. Nuestra fe es creer que Él ya lo consumó todo en la cruz. Nuestra fe es que si el Señor decide llevarse a alguien, es por su voluntad, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es nuestra fe. Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra. Yo por eso cuando empezaba y veía que declaraban y decretaban y no, y tú verás a tus nietos y esto y el otro, o sea, híjole, realmente en mi corazón se dolía y se entristecía. ¿Saben por qué?
porque sabía que eso que estaban orando no era correcto. No sé si me explique, iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No quiero que el enemigo robe y los confunda. Quiero ser claro en esto. Entonces, ahora bien, ¿le había revelado Dios a esta mujer primero que su hijo no iba a morir si ella tenía fe? ¿O lo que tenía era una fe o una fuerte, ¿sí?, autosugestión marcada por el intenso deseo de ver a su hijo sano? ¿Cuál era realmente eso que sentía la mujer? No queremos parecernos indiferentes, vuelvo a lo mismo, ante el dolor de alguna persona que está padeciendo, que está sufriendo. Hay amigos que me hablan de la escuela: oye, Robert, por favor, mira, ayúdame a orar por mi papá, por mi tío, oye, por mi papá que está en esta. Le digo: mira, voy a orar para que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Porque estoy seguro que la voluntad de Dios es mejor de lo que nosotros podamos pedir. Y entonces aprendemos a caminar con sabiduría de parte de Dios. Esa sabiduría espiritual que la cual el pastor Cho, Dios nos habló a través de la vida del pastor Cho, ¿sí? Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová, ¿sí? Y no dar falsas esperanzas. Cuando alguien te pida orar por alguien que está enfermo, que está al borde de la muerte, no le des falsas expectativas, no le des falsas esperanzas. Dile: voy a orar para que mejor sea revelado el evangelio a su vida y se lo podamos compartir, ¿sí? La vida eterna, ¿correcto? Entonces, esta mujer tenía una autosugestión marcada por el intenso deseo de ver a su hijo sano. No queremos parecer indiferentes ante esta situación humana, pero tampoco podemos dejar de decir que una enseñanza incorrecta en cuanto a lo que Jesús realmente dijo causara mucho daño a las personas, al punto de que puedan apartarse precisamente del Señor porque consideren que les ha defraudado, ¿sí? Y que nosotros podamos ser esa piedra de tropiezo, ¿ok? La oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios, no con la voluntad del hombre, no con la voluntad de nuestras emociones o de nuestros sentimientos. Tiene que estar alineada al Cristo, tiene que estar alineada a nuestro Mesías, tiene que estar alineada al propósito y al plan de Dios, al plan redentor de Dios. Solo así tenemos plena garantía de recibir lo que vamos a pedir. ¿Sí estás ahí, iglesia? Es parte de dar ese fruto. En Primera de Juan, capítulo 5, por favor, acompáñame. A Primera de Juan, capítulo 5. Amén, gracias. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! ¿Sí? Dos casos que yo he vivido con Dios fuertes. Primero, la de mi papá, ¿sí? Que en estas fechas precisamente está por cumplir 3 años ya de que partió con el Señor. Ajá. Pero cuando estaba en esa situación, yo nunca le dije al Señor: Señor, sana a mi papá, o nunca, por desesperación, nunca declaré: no, y eres sano en el nombre de Jesús, porque por sus llagas hemos sido sanados. Sí, claro, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Sabes por qué? Porque cuando partamos de aquí vamos a un lugar donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá sufrimiento, donde no habrá tristeza. Gloria a Dios en las alturas y y paz a los hombres de buena voluntad. Amén. ¿Sí? Porque esa es la promesa verdadera del Señor.
por sus llagas hemos sido sanados, porque cuando partamos de aquí vivimos una vida eterna donde ya este cuerpo mortal, ¿sí?, se volverá inmortal. Amén, ¿sí? Entonces, y el Señor me dijo, es tiempo, me lo voy a llevar. Y entonces ya lo único que me dediqué fue a compartirle la palabra, ¿sí? Fuimos al sanatorio, Maggie, mi esposa, orando por él, Luzma allí, Carmen, ¿sí? Una vez se le cayó a Carmen, mi papá, es cierto, ¿sí? No, se nos cayó, ¿sí? No me acuerdo si estaba Carmenita también ahí, ¿sí? Pero se nos cayó mi papá por quererlo acomodar, pero pues ya el cuerpo se deteriora, el cuerpo se acaba, y entonces, ¿qué es lo más importante? El espíritu. Amén. Sí, compartir del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ese soplo de vida otra vez que solamente viene a través de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Y entonces, y la otra, ahora con mi hermana, sí, que está en una situación complicadita, ¿sí? Entonces yo dije, Señor, ¿cuál es tu voluntad ahora con mi hermana? ¿Qué vas a hacer? Y el Señor me puso en mi corazón, todavía no es su tiempo. Y yo descansé. Entonces, es esa, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho, ¿sí? Y entonces para mí lo más importante es que mi hermana, cuando parta de aquí, se vaya con el Señor, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Que se haga la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros amigos, en la vida de nuestros hermanos, primos, amigos, conocidos y hasta de nuestros enemigos, ¿sí? Hágase tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque tú eres, para eso veniste, a deshacer las obras de Satanás, ¿sí? Y entonces encontramos otra condición también, a continuación, que Dios pide de nosotros. Por eso les digo, no se dejen, no todo el que, ahora, pongan atención, por favor, ¿sí? Bueno, lástima que no están ahorita todos, pero por favor, no todo el que ya diga o esté compartiendo que Jesús es el Cristo, también, no, acuérdate, Satanás muta, ¿sí? Entonces ve cualquier movimiento, ve cualquier y muta, estos de Jesús el Cristo, órale. Los del Evangelio, los de Evangelismo Mundial, órale. Y se disfraza, ¿sí? ¿Para qué? Para engañar. Entonces tengamos cuidado. Como lo enseñábamos ayer en la escuela, ¿sí? ¿Quién estuvo en la escuela? ¿Verdad que está padrísima? Ay, sí. No. Bueno, está hermosa la escuela, ¿sí? Porque la pintamos y todo, la adornamos. No es cierto. No, lo que el Señor nos está hablando. Entonces, fíjense bien. Es ver con qué espíritu se está dando eso. Es realmente con qué espíritu. Lo está dando con un espíritu de división, de orgullo, jactancia, soberbia, o realmente con el Espíritu de Dios. Así como Pedro nos lo enseñaba. Entonces, cuando estéis orando, perdonad. Caray, fíjate. Entonces ahora dice el Señor, cuando estéis orando, perdonad. Antes sed benignos unos con otros. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, ¿sí? Entonces son cosas que va poniendo el Señor, que son parte del Evangelio, que son parte de nuestra vida en Cristo Jesús y que no podemos brincar estas enseñanzas que el Señor nos pone. Por supuesto, no podemos orar para pedir la maldición de Dios sobre una persona, ¿verdad? ¿Sí? Sino todo lo contrario. El Señor nos pone a pedir también por ellos. De hecho, guardar rencor en nuestro corazón contra otra persona hará que nuestra oración
no sea contestada como esperamos. Va a tener un estorbo, es decir, antes de orar a Dios, hemos de ponernos a cuentas primeramente con Él. Hemos de hacer todo cuanto está en nuestra parte para procurar la paz con todos, ¿sí? ¿Por qué? Por eso es el evangelio de la paz. Él no vino sí, cuando él dice, yo vengo a traer contienda, yo vengo a traer división, el hijo con la madre, pero está refiriendo a su bendita palabra. No que él haya venido precisamente a eso, ¿sí? Porque él nos manda, antes que nada, procurar la paz con todos los hermanos, dice, perdonando sinceramente en lo que nos han ofendido y pidiéndoles perdón también nosotros, consciente o inconscientemente, que les hemos ofendido a ellos. Y entonces recordemos que la promesa tenía una aplicación especial. ¿A quiénes? A los apóstoles y a los primeros discípulos. ¿Podrían ellos haber perdonado a aquellos que en unos pocos días iban a matar a su Mesías? Fíjate qué grueso. Ahora, aquellos que mataron al Maestro, al Cristo, al Mesías, a su Raboni, tenían que irles a compartir y a seguir predicando el Evangelio. Hay otros muchos lugares en los que se destaca la importancia del perdón. Esta de Efesios, en Colosenses, vamos a Colosenses 3:13, por favor. Y ya estamos por terminar. ¿Sí? Nosotros hemos pedido perdón. Yo he pedido perdón a pastores, ¿sí? A personas. Y muchas veces no esperando el que me perdonen o que me pidan a mí también perdón, ¿sí? No, eso es algo que produce el Espíritu Santo y que es algo natural. Dice Colosenses 3:13, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces, parte del Evangelio es que también el Evangelio nos enseña a cómo vivir bajo su voluntad, a cómo vivir ahora el Evangelio. Por eso él dijo, por sus frutos los conoceréis. No esos religiosos que aparentaban y que tenían y que conocían y que vestían hermosamente, ¿sí? Y que conocían la palabra y que se la sabían, ¿sí? Pero que no la sentían, no la vivían. Y en primer lugar, imagínense, no tuvieron misericordia del Señor. Y si bien es cierto que no nos ganamos el perdón de Dios al perdonar a otros, también es verdad que si no somos capaces de perdonar a otros, esto pondrá seriamente en duda el que nosotros mismos hayamos sido perdonados, ¿sí? Entonces, antes sed benignos, Pablo diciéndole a los efesios. ¿Qué es benigno? Bueno, ser buenos. ¿En qué manera? ¿Sí? En nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de pensar, ser transparentes, ¿verdad? Ser personas genuinas, o sea, en pocas palabras, no ser hipócritas, ¿sí? Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Acuérdense, no estoy hablando porque esté pasando algo así, estamos hablando del fruto. Por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Estamos hablando de la semejanza ahora de Dios en nosotros. Él ya nos dio su imagen, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, ¿sí? Que Él es la imagen del Dios, Él es el Dios visible, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible. Algo así por ahí va, ¿sí? ¿Sí? Al revés. Si no es así, es así, ¿vale? ¿Sí? Pero por ahí va. No, Colosenses lo dice, ¿ok? Entonces, Él es la imagen visible del Dios invisible, ¿sí? Esa es la imagen ahora de Dios en nosotros. Cristo en nosotros. Ahora, su semejanza, ¿sí? Que es ahí donde nos atoramos ya después.
O sea, él sí ya me dio espíritu, ya que padre, todo, pero si yo no reflejo la semejanza, que es ahora cumplir el pacto, y el pacto es un paquetote, es como el Google Suite, ¿verdad? Que veíamos hoy, Dianita, ¿sí? Es un paquetote, ajá, donde implica muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una iglesia que dé frutos, frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? No por imitar a alguien, no por seguir a otros, ¿sí? No, tenemos que poner atención en lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y entonces, ¿por qué razón creemos que la higuera es un símbolo de Israel? ¿Sí? ¿Por qué creemos? Porque así lo enseña la palabra. Como decíamos en Oseas, ¿verdad? En los profetas el Señor iba mostrándonos. Y entonces, todo lo que el Nuevo Testamento es la réplica o es la manifestación ahora del cumplimiento de esas profecías, ¿sí? Para con el pueblo de Israel. ¿Correcto? Entonces, tú y yo tenemos que reflexionar en cómo estamos llevando nuestra vida de fe, ¿sí? Les mandé por ahí un correíto, antes era correíto, ya ando viejo, ya estoy viejo, un WhatsApp, ¿sí? Les mandé un WhatsApp, ¿sí? Ahí léanlos, por favor, y respóndanme, bueno, los que están aquí ahorita, y compartan, y ayúdenme a compartirlo a las demás personas, ¿sí? Entonces, pues amados, por favor, seamos hacedores de la palabra, ¿sí? Y esta palabra, con esto termino, Aloncito, prepárate, ¿sí? Hebreos capítulo 13. ¿Sí? Y versículo, vamos a leer desde el 12, híjoles, que está todo bueno el 13, así que se los voy a dejar de tarea. Todo Hebreos 13, antes de que te vayas a dormir lo vas a leer. Y les voy a ayudar con unos versículos ahorita. Desde el versículo 11. Hebreos 13, 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para sacrificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Salgamos pues a él. Fíjate, salgamos pues a él. ¿Sí? Fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Sí? Subraya eso. No tenemos aquí ciudad permanente, sino la porvenir. Después de esta vida, lo que viene, después de este plano terrenal, ¿sí? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y haced bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Sí? Entonces, ahí les encargo. y esta no se las iba a leer, pero se las voy a leer, porque esta me conviene. Nada. Y 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Ven estas ojerotas? ¿Sí? Es porque no duermo por ustedes. ¿Sí? No, amén. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os aprovecho. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia
deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. ¿Sí? Entonces, pues amada iglesia, que Dios me les bendiga, que terminamos hoy con esta enseñanza de la maldición de la higuera, ¿sí? Que sea de reflexión para nuestra vida, ¿sí? Y que podamos ser personas que demos fruto, abundante fruto, abundante fruto. No nada más ser oidores olvidadizos, abundante fruto. Amén, Aloncito, y ahí hay una alabanza para componer, ¿sí?